Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. El debate de la reforma tributaria ha generado un inmenso debate en el país. Un debate artificial, decimos nosotros, porque básicamente ha estado promovido por grandes medios de comunicación que a su vez son propiedad de grandes conglomerados económicos. Atacan los objetivos de la reforma, que son la igualdad y la justicia social, como lo dice su propio título, y atacan, por supuesto, las bases sobre las que se puede garantizar esa igualdad y esa justicia social, que son principios constitucionales, están en la Carta Magna para enmarcar la tributación y tienen que ver con la progresividad y con la equidad. Progresividad es básicamente que pagan más quienes más tienen. Y la equidad tiene que ver con un concepto que la Corte también ha aclarado en sentencias, y es que a iguales condiciones, igual impuesto. En la práctica, sobre el ingreso promedio de los pobres de este país, de los y las trabajadoras, la inmensa mayoría además informales, pues resulta que los impuestos en Colombia no los pagan los que más tienen, los pagan fundamentalmente quienes menos tienen. Y quienes más tienen simplemente recurren a distintos recursos, leguleyadas y a veces verdaderas mafias para eludir o evadir el pago de los impuestos que les correspondería. Eso lo que ha generado en la práctica pues es una crisis presupuestal gravísima. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. El gobierno de Iván Duque deja el país prácticamente quebrado, deja un déficit fiscal de cerca de 83 billones de pesos y una deuda externa que es de las más grandes del país, que ya supera los 170.000 millones de dólares. Eso hace que los presupuestos, que son la base para el cumplimiento de las políticas públicas, cuando hablamos de políticas públicas, pues tenemos que hablar de educación, de salud, de saneamiento básico, de vivienda de interés social y de interés eh, prioritario, la reconstrucción de la infraestructura vial, sobre todo terciaria, que es la que garantizaría realmente un avance, un desarrollo de la ruralidad colombiana. Bueno, en fin, todos los programas y planes que tiene el gobierno para atender las necesidades y los derechos básicos de la población, pues eso requiere recursos. Es importante tener en cuenta esto porque lo que no queda en el presupuesto, lo que no queda con partidas establecidas, pues realmente no se va a dar, no va a existir en la práctica. Eso ha generado mucho populismo en la política colombiana en las últimas décadas, y el gobierno de Gustavo Petro pues se propone de alguna manera cambiar ese escenario y lograr por medio de fuertes inversiones transformar la realidad de millones de colombianos. Entonces se ha planteado una reforma tributaria que aspira a recaudar por lo menos 25 billones de pesos. La mayoría de esos recursos a recaudar serían para inversión, no para funcionamiento ni para pago del servicio de la deuda, que es las dos partidas que tradicionalmente se llevan la mayoría del presupuesto colombiano. Y el gobierno ha propuesto que esos 25 billones se distribuyan de tal manera que se logren impactar sectores de la población y satisfacer derechos muy importantes para los colombianos y para las colombianas. Entonces, por ejemplo, propone más de 2 billones de pesos para invertir en el campo, sobre todo en el subsidio de los elementos que se requiere para impulsar la producción agropecuaria, insumos, etcétera. La mayoría de ellos se importan en Colombia porque desafortunadamente también hemos acabado hasta la industria productora de estos elementos. 1.3 billones para salud, 1.3 billones para educación, 1.8 billones para la implementación del acuerdo de paz, más de 1 billón de pesos para vivienda de interés social, es decir, recursos nuevos, recursos frescos que permitirían de alguna manera iniciar el cumplimiento del plan de gobierno de Gustavo Petro, que como todos sabemos es un plan para el cambio, para la transformación, para la justicia social, y no para lo que se ha hecho hasta ahora, mantener los altísimos niveles de concentración del ingreso y de la riqueza, que ya efectivamente hizo crisis y tiene a la sociedad colombiana cansada y reaccionando no solo en las calles, como se vio en el paro nacional del año pasado, sino también en las urnas,
hay una aspiración de cambio de los colombianos y este gobierno se ha propuesto hacerlo para poder realizar todas esas tareas que han sido aplazadas y lograr que en este cuatrenio Colombia dé un salto adelante en términos de inversión social, pues se requiere necesariamente unos recursos que deben provenir de una reforma tributaria que, repetimos, no es como las que conocíamos hasta ahora, basadas en los impuestos indirectos, en que los pobres paguen más, sino en lograr que los que más tienen más paguen. Eso precisamente es lo que nos tiene en un debate, por eso decimos artificial. Los medios han hecho un inmenso esfuerzo por tratar de convencer a la población que aquí el problema es el salchichón y cosas por el estilo, para no plantear los temas estructurales de esta reforma. Y los temas estructurales de esta reforma tienen que ver, por ejemplo, con un impuesto al patrimonio que llegaría incluso al 1.5% para fortunas superiores a los 10.000 millones de pesos, el pago de impuestos de sectores que hasta ahora no lo hacen o que se han aprovechado de gabelas y de descuentos que todos los gobiernos establecían para ciertas inversiones, pero sin cumplir los objetivos que se proponían. Por ejemplo, quienes no pagaban impuestos aprovechándose de exenciones tributarias que se suponía deberían generar empleo y ni siquiera eso hicieron. Por ejemplo, las exenciones de las zonas francas que fueron creadas con el objetivo de producir para exportar y en la práctica no están exportando, es decir, están aprovechándose de la exención, pero para producir, digámoslo así, chucherías para el mercado interno. No hay ni siquiera transferencia tecnológica, no hay un desarrollo realmente importante de producción tecnológica o cosas que realmente terminaran beneficiando a corto, mediano y largo plazo al país, que nos permitieran avisorar una transformación económica importante en Colombia. Es decir, aquí hay una cantidad de sectores que se acostumbraron, esto sí, a vivir del Estado y a costillas de la gente. Obviamente, como esta reforma se propone transformar eso, pues para utilizar un poco el término coloquial, pues han pegado el brinco, porque la costumbre era acumular sin pagar y cuando llegaban las crisis periódicas que sufre el presupuesto colombiano, pues poner a los pobres a pagar más impuestos. Nosotros acompañamos esta propuesta de reforma tributaria, la hemos impulsado y vamos a insistir en que el gobierno la mantenga y sobre todo sea capaz no solo de plantear los nuevos impuestos a pagar por estos sectores y por estos grandes capitales, sino además a hacerlo cumplir. Por eso estamos también apoyando el agravamiento de las penas, incluso con cárcel, para grandes evasores que con dolo insisten en robar al Estado colombiano, afectando la inversión social para sectores desprotegidos de la población colombiana.